¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos al directo. No, le iba a comentar a Ana Paula unas cosillas, pero ya estamos aquí. Bueno, hoy directo importante para desahogaros, ¿no? Para que todos, yo creo que nos desahoguemos, nos quedemos a gusto y digamos un poquito qué es lo que pensamos, ¿no? Me gustaría leer vuestro análisis del partido. Dame el móvil, Ana Paula. Entonces, me gustaría muchísimo que hoy seáis más proactivos que nunca, ¿de acuerdo? Me gustaría que de verdad deis vuestra opinión con respecto a lo que habéis visto hoy en Riad. Nosotros lo hemos catalogado muy claro. Humillación. Futbolísticamente ha sido una humillación. Yo lo tengo claro, que hoy el Barça ha sido superior, tremendamente superior desde el minuto 10. Prácticamente. O sea, futbolísticamente ha estado muy por encima del Real Madrid en muchísimos aspectos futbolísticos. Creo que hoy es un día de analizar cuestiones muy de fútbol y luego, por otra parte, de actitudes. Pero sin obviar el fútbol, sin obviar la táctica, sin obviar la pizarra y el juego. El juego, sobre todo. Y la falta del mismo por parte del Real Madrid. Y también desde aquí, si eres culé, enhorabuena, porque has hecho una buena final. Muy buena final. A ver, Alexis dice: Florentino, fichajes, CSM, hay dinero. No entiendo mucho. Bueno. Saludos, Eduardo, ¿qué tal? Qué vergüenza de partido, de verdad, me da rabia que no jugamos a nada. Pero el Real Madrid, algunos me vais a hablar de los picos de forma, de Pintus y tal. El Real Madrid lleva sin jugar bien desde final de octubre, principio de noviembre. El Real Madrid tiene una falta muy clara de juego. Luego, evidentemente, los partidos los ha ido sacando y otros no. Pero la realidad es que el equipo ha andado muy justo de juego. Podemos hablar de cuestiones físicas, de estados de forma, que por supuesto. Pero futbolísticamente, en cuanto a juego, en cuanto a generar, construir, presionar, es un equipo que es incapaz de presionar en bloque alto de manera adecuada. Es un equipo muy falto de trabajo. De falta de trabajo previo. Estamos hasta la hueva, dice ST Bar. Pues creo que se describe bastante claro. Estamos hasta las narices. Hasta las narices de esto. Una vergüenza en todos los aspectos desde casi comienzo de temporada. No juegan a nada. El equipo es muy plano futbolísticamente. Y además hay estados individuales que no te salvan. Podemos hablar de muchos jugadores. No me gusta hablar, evidentemente hoy va a hablar mucha gente de Rüdiger, porque es normal, porque ha hecho un partido tremendamente malo. Pero me gustaría que se hablara de la incompetencia de Ancelotti, del estado de forma de Benzema, de las decisiones de Vinicius o la falta de las mismas, de cómo está Modric, me gustaría que se hablara. Me gustaría que se hablara de más cosas aparte de lo evidente, ¿no? De lo que es en primera plana, que se profundice. Y de la plantilla que tenemos en la actualidad, la falta de capacidad de respuesta entre el entrenador y los propios jugadores. Muchos fallos defensivos, dice José Antonio Vázquez, completamente de acuerdo, el equipo defiende muy mal, pero no solo los defensas, defiende mal todo el grupo, todo el colectivo defiende muy mal. También el Barcelona ha guardado bien balón, ha sabido atacar, ha movido muy bien el espacio y ha buscado muy bien la espalda. Y nos han dado un baño en toda regla. Como dice Miguelín, para mí el Barça futbolísticamente ha sido muy superior. Y las actitudes. Madrid ha tenido una falta de actitud tremenda. Tremenda. O sea, una falta de incompetencia y de trabajo increíble. Es un equipo con una falta de organigrama tremenda. Tremenda. Así lo veo yo. Por supuesto, si queréis ser positivos, que toca serlo, porque si no, mal rollo. Hablemos de que el equipo va a progresar el estado de forma físico, plan Pintus, tal. Pero a mí me viene más a pensar el segundo año de Ancelotti. A mí lo que me viene más a la cabeza es que hay jugadores que han dado ya su máximo, su topi, y que no estamos para poder competir al más alto nivel. Tengo la sensación de que el equipo está raso. Limitado ya. Con una falta de posibilidades de competir y de jugar, de construir juego, de edificar fútbol. Es lo que hay. Hoy me va a morder la lengua, dice Kai Berger. Bueno, siempre que sea con mínimo de educación se puede decir aquí todo, chicos. Muy malo, dice Bonscott. Muy buenas, Bonscott, amigo, veterano del canal. ¿Crees que ya se debería ir Mendy y comprar un delantero, pero ya? Pues hombre, yo haría más cambios. No me parece que haya que hablar de Mendy o de Benzema y tal. Yo creo que es una cuestión mucho más global y profusa. Mucho más. Muchos ya dijimos el año pasado que Ancelotti no podía continuar. Pasase lo que pasase. Luego vinisteis por aquí a cobrarme facturas. Y bien que hicisteis, porque el Madrid ganó lo que ganó. También hay que decirlo. Se nos aparecieron 200 vírgenes
todas las vírgenes que había, tuvimos huevos, carácter y mucha calidad de jugadores que dieron ese paso. Pero eso no se va a repetir este año. Es una quimera que se pueda repetir este año. Es una puta locura. No va a pasar algo parecido. Y en Liga tenemos rival, que es el Barça. El año pasado no hubo rival en Liga. No hubo un equipo que aspirara a ganarle la Liga al Madrid. Este año está el Barça. Que, con sus cosas mejores o peores, es un equipo que da la sensación de que está en construcción. Y con jugadores que tienen hambre. Y con conceptos tácticos básicos. Presionan bien, defienden muy bien. Es un equipo que recibe muy pocos goles. Algo estarán haciendo bien también esta gente. Digo yo, que yo sé que a más de uno le jode que se digan buenas cosas del Barcelona, chico. Yo veo fútbol. Yo soy del Real Madrid como todos vosotros, pero si el Barça pienso que juega bien o que hace cosas bien, pues lo voy a decir. Modric, Benzema, Kroos y Ancelotti ya han dado lo que tenían que dar. Bueno, pues de Ancelotti habrá que hablar también, aparte de Modric, Benzema, Kroos. Carvajal, lo siento, pero a mí me gustaría que se hablara también de Carvajal, tanto que se habla de Mendy, que ha hecho cosas mal. Carvajal, ¿qué partido ha hecho hoy? ¿Cómo ha comparecido? Claro, sí, yo pienso que habría que fichar un delantero. Muchas cosas. Gente fresca, con ganas, juventud. Modernizar el sistema de juego. Por mí yo cambiaría muchas cosas. Pero el Real Madrid tiene de todo menos ser un club moderno. Y es verdad que muchas veces ha ganado desde entrenadores de un perfil más bajo. Oye, pero a mí me gustaría ver otras cosas. Son muchas cosas. A mí lo que no me gusta, desde mi punto de vista, es solo hablar de un punto. Creo que hay que hablar de muchas cosas. Y hoy el equipo ha sido incapaz de construir. Creo, vamos, aparte del gol, hemos tirado 2 veces a portería. Y una de ellas ya con el partido roto. El equipo tiene mucha falta de gol. Con jugadores en ataque que están mal. Y en defensa es un dolor de muelas. Ese Real Madrid que hablábamos el año pasado, que defensivamente que bien se construía. Pues en los equipos, si se construyen por detrás, la zona defensiva mal. Muy mal. Lo primero es cambiar al entrenador y ahí de para arriba. Pero Florentino está muy cómodo con Ancelotti. Hasta que empiecen a dar hostias a Ancelotti. Que entonces ya Florentino cambiará. Y pondrá a otro entrenador. Eso sí, un entrenador que tampoco le marque las directrices de los fichajes. En ningún aspecto y sentido. Que no le exija nada. El club lleva su plan. Que es un plan que por momentos ha salido de puta madre. También habrá que decirlo. Pero la sensación que transmite el equipo es terrible. El equipo, desde finales de octubre, principios de noviembre, no juega un cagao. Juega mal o regular. Y hay que quitarse jugadores, salarios, tomar decisiones traumáticas, hacer cosas. Pero tampoco te puedes quitar 12 jugadores, porque probablemente no seas el problema. El problema es que a lo mejor necesitas 6 o 7 movimientos relevantes, no digo de titularísimos, pero que den frescura, que den profundidad de plantilla, que cambien la cara al equipo y el esqueleto un poco, ¿no? Bueno, Casemiro, yo aquí leía venta buenísima, de puta madre, Casemiro bien vendido, que Casemiro ya el año pasado, no, joder, ¿cómo le poníamos a Casemiro? A lo mejor es que son más cosas. No es solo un jugador o 2. Cuando un equipo... Decirme qué jugador está ahora mismo dando su mejor versión o parecida. Ninguno. Courtois. Será por algo. No, la temporada no se ha acabado, La temporada no se ha acabado. Obviamente que no se ha acabado la temporada, O sea, temporada queda muchísima. Muchísima. Ahora bien, con lo que hay, complicado. Carvajal es mi primo. Pues... mándale un saludo y un abrazo. Va a necesitar consuelo, porque desde luego pinta la cosa mal para él. Está a un nivel pobrísimo. El problema y primer problema es Carleto. Es a lo mejor uno de los argumentos negativos del equipo. Hay que mirar a la cantera también. Bueno, pero no es la solución única. Hay otras cosas. Y sería injusto además. Pero, yo ya sabéis que, por ejemplo... apuesto por ciertos jugadores que estén en la primera plantilla y que vayan apareciendo como Sergio Arribas, pero este señor, tener a 2 despojos humanos como Hazard o Mariano. Ejemplo de la dejación de funciones de Ancelotti, seguimos sin hacer una presión coordinada. Eso se trabaja. El Real Madrid no trabaja la presión ni el ataque. Ancelotti dijo en su momento que no trabaja el ataque. En el fútbol de hoy en día tienes que trabajar el ataque, tienes que trabajar todo. En un fútbol tan moderno, tan físico, donde las diferencias ya cada vez son menores,
Benzema, Modric y Carvajal fuera ya. Pues hombre, yo creo que de ahí Carvajal desde luego sí, y con Modric y Benzema habrá que... Modric no puede ser que siga yendo con Croacia, porque es un irresponsable absolutamente con el club, es un irresponsable con el Real Madrid, porque es un futbolista muy veterano y se debe dejar ya de jugar próximamente con Croacia. Él no ha negado volver a la selección. Él quiere seguir en la selección. Pues en esas condiciones Modric es un problema a lo mejor. A lo mejor hay que tomar decisiones traumáticas. Nada más que el Madrid solo sabe tomar decisiones traumáticas desde la derrota. Si no, Osimhen, bueno, buen jugador. Sobra medio equipo. ¿Y dónde están los fichajes? Dice Felipe. Bueno, chicos, estoy muy contento por el ambiente que se está formando en el stream, en este directo. Gente muy educada, muy correcta, dando su opinión. Lo cual a veces es complicado, porque yo entiendo que estemos calientes y que echemos humo, que ante tu máximo y eterno rival pierdas de esta manera, con esta humillación de juego. Los que quieren echar a Benzema tienen un sustituto. Lo que habría que hacer probablemente, Iván, es tener una alternativa a Benzema con Benzema. Seguramente la plantilla pide eso, ¿no? ¿Sabes a qué equipo le está costando jugar cuando lo presionan al Liverpool? Pero el Madrid le va a esperar en bloque bajo. El Madrid debería ser capaz de subir su bloque y presionar de manera mucho más coordinada. Insisto, mi opinión, Ahora vemos que Bellingham tiene que venir laterales tanto izquierdo como derecho. Tiene que haber refuerzos en todas las posiciones. Y Rüdiger me deja unas dudas tremendas. Y no por ahora, y no por el partido de hoy. Me dejan muchas dudas. Y Tchouaméni, que tuvo momentos buenos esta temporada, es que también es verdad que ni Álava, ni Mendy, ni Tchouaméni, ni Rüdiger, es que ni Militao. Es que no hay sensación de que ningún jugador esté bien. Ni Vinicius, ni Benzema, ni Modric. Kroos, que estaba de puta madre ahora, va cayendo un poco. Cuando no ha tenido mundial. Y aún así es de los pocos que da sensación de salvarse. Es la Supercopa, mejor estar mal ahora. Claro. Pero Carlos Colpeña, dime cómo ha jugado el Real Madrid esta temporada al fútbol. Desde el mes de octubre, noviembre hasta ahora. Y en esta entrada de 2023. ¿Qué imagen futbolística competitiva de juego hemos dado? Creo que bastante mala. Hay partidos que se sacan, con calidad, y porque hay algunas cosas que puedes hacer bien, pero realmente en general el equipo está bien trabajado. Por supuesto que hay que animarse, Juan Ángel. Y ojalá que ganemos el Mundialito, la Liga, la Champions y todo. Pero mi percepción del equipo es más año 2015. De un equipo sin hambre, con problemas endémicos, con una sensación de dejación de funciones, con falta de trabajo. Todo eso el año pasado se tapó gracias al nivel competitivo de los jugadores y gracias a la calidad de los jugadores, que dieron un nivel excelso y un carácter ganador brutal. Brutal. Y al Barcelona, efectivamente, como bien dice Felipe Domínguez, les damos vida. La edad media de la plantilla da miedo. Otro punto a tener en cuenta. Rüdiger no es defensa para el Madrid, dice Enrique. Yo no sé qué le pasa a este chico. Pero ha dado mucha pena hoy sobre el campo. No hubo épica, no, Juan. No hubo épica, pero tampoco se esperaba la épica hoy, chicos, Hoy no se esperaba la épica en ninguno de los casos. A ver, yo pido que no sean supercríticos. Ahora lo ha dicho Tchouaméni. Totalmente, Orue, respeto tu opinión. Yo hoy no creo que sea una cuestión de Álava o Tchouaméni, que seguro que podían haber ayudado. Mi sensación es que es algo más núcleo, más profundo, más de todo el equipo. No me gusta solo centrarme en algunos jugadores, de verdad. Creo que es una cuestión de que el Madrid necesita progresar, fichar, moverse, tomar decisiones. La inacción no ayuda. El equipo no está entrenado y por eso se nota más que los jugadores no estén ok. Lo que dice David estoy muy de acuerdo. Yo creo que cuando los jugadores están en su prime, final de temporada, compiten súper bien, grandes jugadores de gran calidad, experiencia, llegan momento clave de temporada, te pueden ganar títulos. Pero, con la falta de trabajo y táctica que hay en este equipo, a poco que bajan las pretensiones físicas y el estado de forma individual de los jugadores, ¡zas! Golpes de calidad, correcto, Carlos Col. Exacto, por inputs. Y por un carácter ganador, espíritu Bernabéu, un montón de factores y por un equipo de mucha calidad. Pero más desde el tono individual. Pinta feo esto, el Madrid se ha instalado en la autocomplacencia, dice Mugen,
Gracias a todos los miembros del canal también que estáis presentes. Muchísimas gracias, chicos. Un día muy difícil, muy duro. Y de verdad, a mí lo que me preocupa no es que hayamos perdido. Porque tú contra el Barça puedes perder un partido, joder. Es normal, puedes perder. Puedes perder contra cualquiera. Lo peor es la imagen que ha dado el Real Madrid a nivel escudo, a nivel club. La sensación de falta de juego. La sensación Real Madrid internacional que ha dado hoy. La falta de soluciones. La falta de juego. Desde el minuto 10 hasta... O sea, el Madrid cuando ha recibido el primer gol, chao. Chao. O sea, no tenían la actitud de reactivarse, de meterse en dinámica de partido, de regenerarse. Yo creo que deberían destituir a Ancelotti para empezar. Hombre, si quieres hacer un cambio el técnico, obviamente, es importante que te lo quites. Y muchas gracias por todo, Carleto, y chao, chao. Pero todo esto... Bueno, Ancelotti ha dicho que tenemos que aprender, que es un palo. Está hablando con Ricardo Sierra. Bueno, por lo menos ha tenido autocrítica, que otras veces se ha tocado la barriga. Y luego está el tema del hambre, y la barriga llena de unos y no de otros. Hay muchos aspectos. Hay que reactivar al equipo desde cero. En verano seguro. ¿Falta cantera española? No estoy de acuerdo. Falta profundizar y más calidad y rejuvenecer. Sean españoles, brasileños, franceses, me da igual la nacionalidad. Yo quiero jugadores competentes. Jugadores que te den un plus, jugadores que te ayuden, jugadores que te refresquen, gente joven también. Miro de la nacionalidad el año pasado. ¿Cuántos españoles tuvo el Real Madrid en todo lo que ganó? Tuvo jugadores españoles, brasileños, franceses, de todos lados. Jugadores nivel Real Madrid, calidad. Y gente joven que quiera proyectarse y mejorar. Creo que también necesitamos un poquito de hambre, de ganas. De ganas de querer hacer cosas. Florentino está más preocupado por la imagen de su amigo Laporta con el Barça. Eso a mí no me gusta. Estoy muy de acuerdo contigo. A mí tanta imagen con Laporta me parece una putísima mierda. Eso sí, lo que dicen de tener al enemigo cerca, muy bien, pero no. Hombre, todo el armario, fondo de armario, tampoco es que tenga mucho el Real Madrid. Creo que estamos más o menos de acuerdo. Y justificarlo en las lesiones me parece que no es así. Yo creo que hay mucho más. Yo creo que no se puede justificar en la bajada de la Tchouaméni. Camavinga, Militao, Rudiger, jugadores top. Todos ellos de primer nivel, en teoría, ¿no? O son unos tercebolas. Por cierto, lo de quitar a Camavinga, cuando había sido el único que se había salvado de la quema para mí futbolísticamente, es el cambio fácil. Las vacas sagradas. Lo que hace un entrenador acomodado y comodón dentro de un vestuario. Quitar al fácil. Al que tiene menos edad. Dentro del medio del campo de Kroos, Modric. Para mí fue el mejor en la primera parte, Camavinga. De menos a más, claramente. Sin tampoco hacer un partidazo, ¿eh? Dos entrenadores que cuando la flor se va, bye bye. El Madrid no sudó la camiseta. Hombre, de luego, muy poco. Muy poco. Para mí el análisis es fútbol, táctica, actitud y carácter. Son dos cuestiones que convergen, pero una tiene que ver con factores más tangibles de fútbol, de juego, de tapete, y otras que tienen que ver más con el carácter competitivo ganador de ir a por el partido, la falta de actitud. Eso es lo que yo veo. Quique, ¿sabes la sesión que tengo, la sensación? Que en lo táctico no me gusta lo que hace Ancelotti, pero a nadie creo que le guste lo que hace Ancelotti tácticamente desde hace tiempo. Segunda temporada Ancelotti, lo que dice muy bien. Los ciclos se cumplen. Con Carlo Ancelotti, segunda temporada, por algo será. En el fútbol ya no prima la calidad. Dice, ahora manda el músculo. Yo creo que manda las dos cosas, Xavi. Yo creo que manda la calidad. El físico hoy en día en el fútbol moderno es súper importante para poder correr, presionar, hacer bloques altos, estresar al rival, pero necesitas calidad. Tuchel urgente. Pues es que si a Thomas Tuchel no le dejas trabajar, también os digo una cosa. Tú puedes traer aquí a Jürgen Klopp, a Tuchel o al que quieras. Si no le dejan trabajar de manera armónica e independiente, difícil. Difícil. Si no le dejan de verdad hacer cambios, difícil. Hoy en día, box to box, y no tenemos ese tipo de jugadores. Bueno, Valverde en teoría se le podría considerar, aunque si juega de extremo derecho es complicado. ¿Tú crees que debería entrar a Zidane? No. Yo no quiero que quemen a Zidane con esto ya. Mirar otras cosas. Ancelotti no debe seguir la próxima temporada. Es que yo el año pasado dije que aunque ganara Ancelotti todo lo que ganó no debería seguir. Imaginaos perdiendo lo que pienso. Lo tengo clarinete. No debe continuar ni en la victoria del año pasado ni en la derrota que se puede dar este año. Aunque vamos a ver cómo termina la temporada. Cuidado. Vamos a ver. Hay camino. Hay tiempo. Pero duro. Complicado. David
Habla del muñeco Gallardo. Suspendo a Rudiger, Mendy, Carva, Modric y Valverde, dice Orue. Sabíamos lo que era Carleto, ahora se está viendo. Chao y gracias por todo, dice Jesús. Chicos, por cierto, a todos los nuevos que vais entrando, genial si os vais sumando al canal, si os suscribís. Fenómeno, muchísimas gracias. Si eres madridista, día duro para estar en los streams, en los directos, O sea que sois unos valientes, tío. Xabi Alonso, pues yo ya sabéis que es una figura que me gustaría apostar por ella. Solari, yo creo que si se le da mejor equipo del que tuvo y un momento de poder trabajar, pero hay que dejarlos trabajar, chicos. Hay que dejarlos trabajar también. Si no, de poco te va a valer. Villarreal, Bilbao, llega un mes muy duro, de enero. Muy duro. Bueno, somos más de 160 personas, chicos. Gracias por estar ahí. En Madridismo al día al otro lado, tíos. Y apostar por estar aquí con nosotros, que hay muchos sitios ahora. Aquí estamos los reales de verdad, dice Orue. Todos son reales, todos son del Real Madrid. Los que están más metidos en la cama ahora y los que estáis aquí. Todos somos del Real Madrid, todos sufrimos, todos lo pasamos mal, todos estamos jodidos. O sea, es así. Reitero, a mí solo cambiar desde la derrota o el triunfo me parece escaso cuando se ven síntomas de problemas en el equipo. Cuando se ven síntomas de problemas. El año pasado se nos aparecieron todas las vírgenes que podían aparecerse. Y el carácter ganador y la calidad de los jugadores. La Liga no competimos contra ningún equipo. No había un Barça, no había un Atleti, no había nadie que nos pudiera toser el año pasado. Y se ganó. Este año hay un equipo en Liga, que es el Barcelona, que tiene hambre y tiene más calidad que el año pasado. Y palancazos puestos. Opciones de ganar la Liga, todas. Y en Champions, pues... obviamente hay otros equipos que están por encima. No nos engañemos. Pero oye, que ojalá se cumpla el milagro de nuevo y el Madrid pueda ganar la Champions y lo que se ponga. Pero yo lo veo difícil. Si ganamos la Champions, Carleto fuera. Repito, el Barça ha penalizado 3 errores y luego se ha gustado el Inter City y le metió 3. Pero es que a mí me da igual el Inter City, el Barça... O sea, yo hablo de los míos, y los míos generan una sensación de muchísimos problemas, sintomatológicamente, problemas de confección de juego, de presión, de falta de intensidad, muchísimos problemas. Estamos mal de antes, exacto, lo que dice Chagra Ronsel. ¿Tú crees que ganará la Champions? Pues no lo creo, sinceramente, pero esto es el Real Madrid, y siempre en la Champions hay que confiar en el Real Madrid, porque el Real Madrid resurge de las cenizas, es capaz de hacer cosas inverosímiles. Pero desde una argumentación estrictamente de juego y de trabajo táctico, desde un plan de partido, desde una idea de juego, el Real Madrid es un equipo absolutamente novato, con muchísimas limitaciones. Muchísimas. Mirad cómo juega sin balón. Ya no os digo cómo sacar el balón. Sin balón, ¿cómo trabaja el Real Madrid? Coño, pues es que trabajan muy mal. Así como estamos, nos vamos con un nadaplete esta temporada, dice José Ángel. Pues hombre, si todos los caminos van a la segunda temporada de Ancelotti, no es nada raro. Modo 2015. Podría ser. Ana Paula tenía la idea de entrar, ¿vale? Pero a lo mejor no entra. Ana Paula está muy enfadada también. Se perdió una final, me parece extraño esto. Alguna vez vas a perder. Insisto, no es perder, es cómo pierdes. Para mí... A mí no me duele tanto la derrota, que obvio me duele perder mucho contra el Barça. Es la imagen futbolística y el poco juego, el poco bagaje futbolístico que tiene el Real Madrid. Poquísimo, súper plano. El resumen es sencillo, equipo poco trabajado, Vinicius solo y Guerra por su cuenta. Totalmente de acuerdo. Dice David, Xabi Alonso es la clave, ahí apostar por el juego, al toque y al ataque. Su estilo de juego me gusta, echar a Ancelotti. Yo, el que venga... Ideas nuevas, si viene alguien, modernas, agresividad, intensidad, profundidad de plantilla, apostar por jóvenes también, jóvenes que tengan cualificación Real Madrid y saber administrar a los veteranos. Tú puedes tener jugadores veteranos, te van a ayudar a ganar títulos importantes, pero tienes que saber tener una plantilla bien administrada. Si no defiende ni Dios, en el centro del campo es lo que hay, correcto. Eso mismo que dijiste, Quique, quisiera ver un Madrid con idea de fútbol y no jugar con los jugadores que tenemos para jugar un bloque bajo. Claro, si es que el equipo muchas veces se replega en modo cueva porque no ve capacidad de robar más arriba, porque no ve capacidad de presionar arriba y poder salir en transición robando en el centro del campo rival, en la zona rival. Nos cuesta un sudor robar balones.
Nos han ganado y pasado por encima. No estamos bien, pero la jugada de Araujo haciendo... Ah, por cierto. Por cierto, no estamos hablando de la entrada de Araujo, ¿eh? Que podría haber condicionado todo. La entrada de Araujo es criminal. Y los comentaristas de Movistar evadiendo la realidad de la jugada con palabras livianitas sobre la jugada. Livianitas. Lamentable. Para mí es expulsión. Lo revienta el tobillo a Vinicius. Le intenta marcar y lo revienta. Y está situación de campo, entrada en... Está... ¿no? O sea, está fuera de la línea, pero que está en el terreno de juego. Eso lo tienes que observar. Tienes un VAR. A no ser que alguien me diga lo contrario mediante el libro en mano, que ahí me callo, esa entrada es roja. Naranja roja, vamos, roja... En fin. Pero bueno, insisto, no quiero poner excusas. El Madrid ha dado asco futbolísticamente. Di la verdad, Florentino ya tiene su estadio y se la suda el equipo. Zidane ya. Habla con Florentino. Yo no sé si a Florentino se la suda. No tengo ni idea, yo hablo de lo que veo. Pero hombre, que un equipo como el Madrid se la sude, no lo creo. O por lo menos probar los jóvenes que tienes a ver si valen o no, por ejemplo. ¿Cómo puede ser? Yo voy a poner un ejemplo que no va a cambiar al equipo, pero solo un punto de simbolismo de lo que hace Ancelotti. O sea, tú tienes a Hazard y Mariano va a terminar contrato, se va a ir, vale. Y Hazard, pues te lo tienes que comer, vale. Nadie quiere a Hazard, lo sabemos, coño, es evidente. ¿Vale? Pero no puedes introducir por lo menos a Sergio Arribas. Álvaro Rodríguez. Es verdad que ahora está en Sudamérica, pero anteriormente. No puedes apostar por innovar un poco el banquillo. Jugadores con ganas, con energía. Tanto que hablas tú de la energía. Energía. Tanto que hablas de la energía. Coño, pues no te lleves ni a Hazard ni a Mariano. Tenlos recluidos, yo qué sé, chico. Y si te los llevas, pues te llevas también a estos. Coño, que algo más van a querer hacer en el campo, joder. Que no es la solución. Digo que es un ejemplo de las cosas malas que hace Ancelotti y el Real Madrid. A eso me refiero. Vinicius Tobías. Pues ahí lo tenemos. Pues a lo mejor haría más que Carvajal. Aún siendo un jugador muy joven e inexperto. Porque a lo mejor no es inferior a este Carvajal actual. A ver, el Madrid se miró de tapas caídas. Pues explícame ese dicho de Nicaragua, hombre. Me gustan mucho los dichos. Me gusta aprender. Cultura. Totalmente de acuerdo, dice Juan Ángel de la Torre. A ver, chico, si es que tienes a Carvajal y a Lucas, que no es lateral y es un mojo, pues oye, apuesta por la cantera, ilusiona a la gente. Un futbolista como Vinicius Tobías, internacional sub-20, que es ciertamente un proyecto de fichajes Juni Calafat interesante, que está haciendo una muy buena temporada en un buen Castilla, que es verdad que han dado pena frente al Ceuta, pero un buen Castilla. El árbitro claramente en contra de Vinicius. Cuando cayó en el área el árbitro, hace gesto de levantarse. Sí, eso lo hemos comentado, Hugo. Estoy de acuerdo. Dice Josito que tranquilidad, que esto se veía venir. Hay que terminar la temporada dignamente y ahora sí toca renovar el equipo. Pero es que el problema es que a lo mejor, sin tomar tantas decisiones este verano, se hubieran tomado algunas decisiones serias y se hubiera pasado bien el trámite de la liga y de la temporada. Pero como no se han tomado ciertas determinaciones, Antonio apuesta por Mourinho. Bueno, yo ya sabéis que soy pro Mourinho, los que me conocéis. Pero si hablamos de innovar y hacer cosas frescas, quizá Mourinho no sea el perfil. No lo sé, ¿eh? Yo soy pro Mou, pero no lo sé. Tobías, Rafa Marín, Arribas. Digo yo, Tobías a lo mejor, Rafa Marín y Arribas no podrían aportar más que Odriozola, Vallejo y Hazard. Digo, por poner 3 ejemplos. 2 que no juegan y otro que es un despojo humano. Digo, ¿no podrían aportar más Rafa Marín, Vinicius Tobías y Sergio Arribas que esos 3 jugadores? No te digo subir 6-7 jugadores del Castilla. Subir 2 o 3, ¿no podría subir 2 o 3? ¿Y quitarte a Mariano y subir a Álvaro Rodríguez? No podría ser. ¿Para qué está la cantera entonces? Y el primer cambio, Camavinga. Que alguien me explique por qué quita a Camavinga. Que alguien me lo explique. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Mourinho para una limpia? Sí. Pero es que yo no quiero una limpia. Quiero una limpia y una regeneración. Mezclar conceptos, trabajo de nuevos fichajes jóvenes, vale. Meter pasta, dinero. De Mbappé, de momento nos olvidamos, vale. Pues otra línea argumental de trabajo. ¿Qué nos vamos a esperar a Endrick a que explote? Que a mí me parece de puta madre el fichaje de Endrick, tíos. Pero ¿qué vamos a supeditar? ¿El plan Real Madrid a Endrick? Que de momento prácticamente no ha tenido experiencia a título internacional con el Palmeiras, que es un pedazo pelotero, que tiene una pinta descomunal, pero que Endrick es lo que es a día de hoy y no sabemos qué será en 2024. Hay que gastarse pasta de una vez, totalmente de acuerdo con Raquel. Hay que invertir. Centro del campo, defensa y ataque.
Que en ataque tenemos 3 jugadores y medio. Que Asensio ya ha dado sus mejores camisetas en el Madrid. Ni está ni se le espera. Y encima este verano ha intentado sacar pasta al club y ha intentado vender ofertas que no estaban y el club ha tragado. Fuera, pues Asensio fuera. Hay que tomar decisiones, y algunas traumáticas. Si Kroos se va a retirar, que se retire. Yo lo adoro, lo quiero, me encanta. Está haciendo una temporada buena, pero a lo mejor hay que tomar una determinación. Modric, oye tío, que quieres seguir yendo con Croacia. Fuera, no renuevas. Decisiones frías de empresa, de club. Hay que tomarlas. Hay que tomarlas. Y traerse 5 o 6 jugadores que te puedan dar banquillo, pero que también sustituto a ciertos titulares y alternativas para ayudar a esos jugadores que no están dando lo que deberían de dar. Sergi Red, vaya baño del Barça. Totalmente de acuerdo. Futbolísticamente no hay duda. Vamos, para mí, ninguna duda. Ahora bien, habrá que ver cómo termina la temporada. Porque obviamente la temporada no solo se basa en los duelos Real Madrid-Barça. La temporada es larga y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Doctor estuvo muy bien, cierto. Doctor Carlos Doctor está haciendo una buena temporada. Haaland iba a ser suplente en esta basura de equipo. Gracias, Florentino. Lo de Haaland nunca se ha intentado, realmente. Yo tengo claro que para Florentino la prioridad era Mbappé y punto. Vallejo no lo pone. El año pasado lo poco que jugó lo hizo bien. Ya, pero es que no es jugador para el Real Madrid. No es jugador para el Real Madrid. Ni Odriozola, ni Carvajal ya, ni Mariano, ni Hazard, ni Asensio probablemente. Tienes que quitarte mucho despojo, muchos jugadores. Ceballos, tío. Ceballos. Necesitamos un extremo derecho. Yo ficharía a Saka. A mí, Bukayo Saka me encanta, pero ¿cómo va a jugar Kroos de 5? Pues es que le gusta a Ancelotti Kroos de 5. No entiendo. Partido de este perfil sufre. Frente a equipos como el Barça, va a sufrir de 5. Frente al City el año pasado y más partidos. Rudiger jugaba con 3 centrales en el Chelsea. Venderlo ya. Hombre, pues si lo hemos fichado esta temporada. Esto era una final y jode. Hombre, claro que jode, por supuesto. Ahora bien, yo no estoy llorando, ¿eh? Yo estoy aquí con vosotros, de chill, charlando. Jugó Maso. No te entiendo, Brax, ¿qué quieres decir? Digo que no es jugador desde mi punto de vista para lo que requiere un Real Madrid, nada más. Sin más. Tenemos una plantilla muy corta y la gente se hace mayor y ya está. También. Espero que la confirmación de que Modric va a seguir con la selección signifique su no renovación, Carlos. Nos conocemos, tío. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo lo tengo clarísimo. Para mí, Luka, oye, hay que tomar... A eso me refiero con decisiones traumáticas. Kroos, Modric, Carvajal en menor medida. Son decisiones de jugadores que han sido muy importantes, pero hay que tomar decisiones. Miguel Gutiérrez y Vinicius Tobías tenían que ser nuestros laterales. Pues no sé si Miguel o Fran García. Miguel Gutiérrez, Fran García, tienes opciones. Bellingham meter dinero. Buscar un atacante. No apostarlo todo a Benzema, chico, no sé. Meterlo todo en la cesta de Bellingham el próximo verano es más de lo mismo. No será una regeneración porque hace falta más de un jugador. Vale, y la política del club es el inmovilismo. Bueno, el inmovilismo o la falta de mirar realmente las necesidades. Inmovilismo no, porque hay un proyecto a largo plazo siempre cada temporada. Hay una política con Juni Calafat. No creo que vengamos de no ganar nada. Lo que creo es que hay que tomar decisiones duras porque el equipo ofrece síntomas duros, malos. Y no siempre va a pasar lo de la Champions del año pasado. Que puede pasar, que somos el Real Madrid. Que hemos ganado 5 de 9 Champions en los últimos 10 años. Pero, coño, no siempre va a sonar la flauta. Pero tienes que competir y estar ahí. Plantilla corta porque está llena de muertazos. Correcto. Yo quiero a Mbappé, dice Ronald Andrés. Tú y muchos. Pero, claro, cuando va mal. Porque cuando va bien, Mbappé, pues... no es una necesidad porque estaba Vinicius. Yo en este canal he leído que Vinicius era mejor que Mbappé. Yo, ni cuando siquiera ha estado a su mejor nivel, nunca he pensado que Vinicius fuera mejor. Para mí el techo de Vinicius es top 10 mundial. No me y que me parece la hostia, ¿eh? Vinicius en su prime me parece buenísimo. Me parece un jugadorazo. Pero Mbappé es otra cosa, para mí. Competimos en el 92, totalmente, Orue, tío. Toda la razón. Florentino otra vez se va a ir de rositas. Yo he dicho que el plan del Real Madrid es muy mejorable y Florentino está metido en eso. Vender Mendy, traer a Fran y un lateral derecho. Pues yo creo que son más cosas. Mendy se quiere sacar dinero, pues que se le saque. Muy bien.
Que pongan a Fran García de titular, a ver qué tal. Yo siempre he querido a Haaland, dice Mugen. Sí, pero el problema es que el Madrid nunca ha querido realmente a Haaland 100%. Fue a por Mbappé. Pero no lo dije yo, ¿eh? Eso lo dijo Florentino, lo dejó bastante claro en el chiringuito. Haaland, ¿por qué? Si teníamos a Benzema, que... Cosas de Florentino. Mbappé es mejor que Vinicius, no nos ceguemos por ser madridistas. Sí, sí, yo pienso exactamente igual. Pero, oye, que Vinicius me parece muy bueno, pero Mbappé es otra cosa. Otro escalafón, para que nos entendamos. Quique, ¿por qué dicen que Bellingham se parece a Valverde? A mí no se me parece a Valverde. Me parece un jugador con un tacto más fino, por ejemplo. No digo que Valverde no lo tenga, pero creo que tiene dentro del físico más finura. Tío, a mí me enfada, no tiramos de la cantera. Joder, alguno bueno tenemos. Hombre, un Castilla que está en la primera RIF, entre los 2 primeros puestos, compitiendo más o menos bien, con sus fallos y tal, porque son muy jóvenes, también es cierto. Pero hombre, hay tíos como Rafa Marín, Sergio Arribas, Vinicius Tobías, Carlos Dotor. Hay material, hay materia. Si tú luego no tal... Yo cada vez que veo la entrada de Vinicius de Araujo, me parece más roja, ¿eh? Así os lo digo, tal cual. Si llega Mbappé, dejo de ser madridista. Pues bien por ti, Walix. A ver, Mugen, pero apostarlo todo a un Benzema con 200 años no puede ser. No, desde luego que no. El problema es no tener un plan B a Mbappé, repito. El problema es no tener un plan B a Kylian Mbappé y apostarlo todo a Benzema. Porque es verdad que todos adoramos a Karim, pero entendiendo que también tenga un cobijo, un respaldo futbolístico en forma de delantero. Y no un Mariano o un Hazard, que a algunos en Twitter fueron vendiendo la burra, porque era una burra, porque no había ningún tipo de justificación futbolística que hiciera pensar que Hazard pudiera hacer algo en el Madrid. Pero alguno seguía con lo de la Hazardneta de los cojones. Y alguno con muchísimos seguidores por ahí. No tenía ningún puto sentido, porque no había demostrado nada. Hazard terminó desde la entrada de Menier, terminó. Chao, no hubo más. Se acabó. Pero bueno. Bellingham se me asemeja a Modric. Bueno, Bellingham se me asemeja a Bellingham, no me gusta comparar jugadores. Yo a Rudiger lo vendería, a Rudiger no hay que venderlo, a Rudiger hay que edificarle la cabeza un poquito, por ejemplo, y hacerle entender que esto es el Real Madrid. La venta de Odegaard y de Hakimi son errores imperdonables. Pandemia, el Madrid necesitaba vender. A mí como justificación no me vale, pero fue lo que hicieron. Ya está. Ya es hora de buscar jugadores, la plantilla que tenemos ya no da la talla, dice Jesús. Totalmente. Hay que escuchar. El Madrid no necesita laterales. Bellingham es muy caro y yo no perdono a Mbappé. En algunos canales. Ah, bueno. Necesitamos un killer arriba. El plan B no existía y ahora lo pagamos. Correcto, José Andoain. Equilicua. Totalmente correcto. Bueno, chicos. Vamos a llegar a los 100 likes. Si queréis darle like a este directo, os lo agradezco un montón. Porque la verdad, apoyáis el canal. Es gratis y suma. Todos los likes suman para que se recomiende el canal. En los directos es importante. Creo que Arribas es tan buen jugador como Gavi, Pedri para mí. Pues, ¿sabes lo que pasa, Ginés Otón? Amigo, que no, creo que no lo vamos a averiguar. Creo que no vamos a saberlo. Y es una puta pena, porque creo que jugadores como Arribas no salen tantos en la cantera del Real Madrid. Me gustaría probarle. Subir a Arribas, a Vinicius, traer a Fran García, fichar a Bellingham, un 9 nivel titular y un extremo. ¿Dónde lo firmo yo eso? Donde quiera lo firmo. Si no rinde algún jugador no pasa nada. Por eso, así la frieguen, seguirán siendo titulares. Primer problema es Ancelotti. Hombre, desde luego Ancelotti es un problema. Para mí al menos, ¿eh? ¿Sabes lo peor? Tenemos jugadores que perjudican al club. Tenemos jugadores que se agarran al club. Que son como lapas. Son como sanguijuelas. Que se agarran de manera legítima con sus contratos. Y creo que hay jugadores que sobran clarísimamente en el Real Madrid. Y no pocos, ¿eh? Mínimo 7 u 8 jugadores. Pero esto aquí ya os lo hemos dicho antes. Pero claro, si dices eso es que eres un vinagre. Eres un vinagres. No me gusta la gente que va repartiendo carnes de madridismo, la verdad. Cada uno tiene su opinión totalmente legítima, respetable. De mi punto de vista hay que hacer cambios. Darle nuevas notas a la plantilla, al equipo. El problema es que el equipo, en cuanto le presionan arriba, no sabe jugar. No sabe jugar porque no sabe sacar el balón. Y no sabe sacar el balón porque no está trabajado. Sin duda Ancelotti es culpable, pero Florentino lo es mucho más. Hazard, Asensio y Mariano, entre otros. Correcto, Eduardo. Entre otros. Esperemos que esto sirva para que alguien reaccione. No.
La hostia tiene que ser hasta el suelo. El Madrid no reacciona con hostias normales. Solo el Madrid reacciona de una manera, con nadapletes y temporada apocalíptica. El Madrid no reacciona desde la herida. El Real Madrid reacciona desde la UBI, con herida de muerte. Si no, el Madrid no reacciona. O le cuesta mucho. Ánimo a todos y a la Madrid, por el Mundial de Clubes. Pues yo la verdad es que lo veo con una perspectiva muy mala. Estoy muy negativo ahora mismo. No estoy enfadado, estoy vacío. Lo he dicho al principio, creo. También espero que no se le haya ofrecido la renovación a Asensio. No es competitivo, no merece ni renovar a la baja. Pues esa es la sensación que tengo con Marco Asensio. Marco me ha decepcionado muchísimo esta temporada. Ahora es fácil decirlo, pero quizás el fichaje de este año debería haber sido Lewandowski. Hombre, y si lo de la información de relevo es verdad, que no tengo ni idea, parece que Lewandowski esperó antes de firmar al Barça que el Madrid le llamara. Pues vamos, si fuera eso verdad, me parecería una negligencia del Real Madrid tremenda, pero bueno. Carvajal a día de hoy es un exfutbolista. Sí. Me duele decirlo, pero sí. Dice José Fernández Rodríguez. Me duele mucho ver el Madrid así. Hoy los 11 estuvieron muy mal. Un abrazo, amigo. El Madrid está muerto. Bueno, el Madrid nunca está muerto. Puede estar de parranda. El Madrid muerto jamás. Jamás. El Madrid nunca está muerto. Madrid resucita como el ave fénix. Y cuando menos esperas. Así que aquellos que le den por muerto, vamos a verlo. Puede que lo esté, ¿eh? Puede que lo esté. Hay argumentos para pensarlo, pero... Parecían que no estaban motivados, no entiendo. Iban pollos sin cabeza. Totalmente, Paco. Lo de pollos sin cabeza, jugaban sin sentido alguno. Y luego con falta de actitud también. Pero para mí hay falta de fútbol. Primero, hubo una falta de fútbol y luego de actitud ante la adversidad, ante ir perdiendo parcialmente contra el Barça. No tengo ninguna buena expectativa para este año, José Bun. Pues yo tampoco. Yo tampoco. Hola, Alex Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Digamos que el escepticismo se apodera de mí. Se apodera claramente de mí. Desde mi punto de vista es un equipo que requiere muchos cambios. Y cuando digo muchos son 6, 7, 8 cambios. Tomar decisiones traumáticas. Tomar decisiones duras para algún jugador leyenda. Hacer cosas. Vergonzoso entrar a una final con los brazos caídos. Y me acuerdo cuando el año pasado se habló de que el Real Madrid tenía ganada la Liga, qué tal, que era pues ya con un Barça muy menor. Vale, perdimos 0-4 y faltó actitud y se justificó. Y luego se ganó todo lo que se ganó de puta madre. Este año ganamos al Barça en Liga, bien, pero sufrimos al final y bueno, ganamos. Pero lo de hoy ha sido una puta vergüenza. Lo de hoy en una final, increíble. A mí lo de las dos piezas me parece muy bien, creo que es mucho más profundo. Me decís que con Álava y Tchouaméni no se pierde. A ver si es que yo estoy viendo otra temporada y Tchouaméni está en modo espectacular. Si vemos las 4 últimas semanas de Tchouaméni o Álava en el Madrid, Álava está siendo la sombra de lo que fue el año pasado. A ver si me vais a vender que Álava es el mismo del año pasado. Que entonces yo estoy viendo otro fútbol, Cuidado. Que a lo mejor yo estoy viendo otra cosa. Álava lleva una temporada discretita. Si hablamos mucho de Mendy, a ver si hablamos más de Álava. Por favor. Se están viendo las hechuras. No hay plantilla. Mejor dicho, no hay recambio a los titulares. Concretamente, Francisco. Concretamente. Jugadores que han abdicado. Han firmado una abdicación. Pasan. No les interesa esto. Queda mucha temporada. ¿Aún se puede ganar la Liga? Claro que se puede ganar la Liga, por supuesto. La sensación no es de ahora. Decirme cuánto tiempo lleva el Real Madrid este año sin jugar partidos buenos, encadenados. Yo tengo la sensación desde principio de noviembre. Estamos en enero. Y el jueves vamos a Villarreal, efectivamente, Carlos Col. A Villarreal. A Villarreal a jugar contra el Villarreal. Un partido donde sinceramente creo que el Madrid no va a ganar. El Barça es mejor que el Madrid en esta temporada, amigo. Dice Johnny Méndez. Sí. Yo creo que sí. Futbolísticamente es el equipo menos goleado de todos los grandes de Europa. Algo estarán haciendo. Para que no estéis tan de bajón. A ver. Venga, Ginés, cuéntanos. Creo que están en un bajón físico, venga. No paséis del todo de la nada. Se recuperarán seguro y mejorarán, aunque es obvio que se necesita cambios y sangre joven. Estoy de acuerdo, Ginés, con lo que dices. De todas maneras, yo no he dicho que el Real Madrid no pueda ganar nada este año, Digo que soy escéptico, que es diferente.
Juan Kelo, Hendrik ya. Y su hermanito también. Y su hermanita para el femenino ya. Qué cachondo, Juan. Yo con Hendrik me conformo. El único que está a su nivel es Courtois. El único. Quique, ver jugar al Nápoles Real Madrid hay mucha diferencia. El Nápoles, el Bayern, está mejorando. El Arsenal, flipas cómo juega el Arsenal comparado con el Real Madrid. Parecen deportes diferentes. Pero bueno, ¿todos los equipos pasan malas rachas? Sí. Pero joder, dejarme entender que a lo mejor no confíe mucho en el equipo ahora mismo. Mariano Hazard, Lucas. Ausencio, sin un 9 recambio. De garantía, sin lateral izquierdo, Carvajal en su ocaso. Pinta mal, ojalá me equivoque. Ojalá. Hola Alejandro. La venta de Casemiro me pareció otro horror. Vale, el Barça se refuerza sin dinero. El Madrid se debilita. No lo entiendo. El Barça sin dinero no, con dinero de las palanquitas. De los palancazos. Por cierto, mañana tenemos en el canal en directo a las 7 de la tarde hora española Fanáticos Real Madrid, a Edu, ¿vale? Digo, porque a lo mejor os interesa estar en el directo, ¿eh? Vamos a hablar, rajar, decir cosas. Hola Javi, encantado de saludarte. Hoy hemos perdido y hemos jugado muy mal, y más contra el que más nos duele, pero no podemos recrearnos, creo que quieres decir. Vale. Estamos sufriendo los efectos del Mundial. ¿Y los demás equipos no tienen mundialistas? ¿El Barça no tiene mundialistas o qué? No creo que tenga que ver con el Mundial. El Real Madrid se está dedicando a comprar. No sé el qué. Centrocampistas, y los laterales no sirven para nada y también arriba debería fichar. Vale. No se preocupen, que lo importante es cuadrar cuentas, dice ST Bar. Bueno, hombre, la salubridad económica es muy importante. Y deportivamente tampoco nos ha ido mal en los últimos 10 años, en la última década. Algunos títulos hemos ganado, ¿eh? Tampoco digamos que el Madrid no gana cosas. Que el Madrid tiene cosas que mejorar y trabajar, soy el primero que lo dice. Pero a ver si venimos de 2 años o 3 años como el Barcelona comiéndonos los mocos. Creo que no. Por supuesto hay que tener autocrítica. Y el Madrid está hecho unos despojos humanos ahora mismo. Pero hombre, a ver. Y en un mes tenemos la eliminatoria con el Liverpool. Pues hombre, el Liverpool está mal, pero yo no lo veo claro, tampoco. Pero bueno, esto es el Real Madrid Champions, ¿qué queréis que os diga? No hace falta que os explique lo que es el Madrid en la Champions, ¿no? Pues ya está. Ancelotti lleva un tiempo sin jugar a nada, todos parecen peores. Cuando todos parecen peores, Juan, ¿verdad? La cosa no... es poco alentadora, ¿verdad? Es poco alentadora para cualquier madridista promedio. El jueves vamos a caer, ¿eh? Yo creo. Jueves lo veo mal. Parejo, Canales, Odegaard se salen en sus equipos. Hombre, pero no vamos a ser viudas de todos los jugadores que se van del Madrid, ¿no? También hay jugadores que triunfan fuera del Madrid porque a lo mejor no están preparados para jugar en el Real Madrid, o porque no han recibido las oportunidades adecuadas, porque no se les ha cuidado, por muchas cosas. No creo que ahora el Madrid lo haga todo mal. Creo que está haciendo cosas muy mal, pero todo mal tampoco. Tampoco lo creo. Espero que después de esto Florentino saque la chequera para fichar. Se necesitan cambios. El Madrid no tiene suplentes de garantía. Lo que dice Eva, en parte tiene bastante razón. Vamos un poco en esa línea de que se necesita profundidad, gente con frescura, innovación en el vestuario, a nivel de jugadores que quieran dar un impulso al equipo, que tengan ganas y que tengan calidad, hombre. Porque al Madrid no puede venir cualquiera, es obvio. Pero hoy el Madrid ha dado mucha lástima en el terreno de juego. Por supuesto, mediáticamente se nos van a dar muchísimas hostias. A lo mejor alguna exagerada, porque nos tienen ganas. Los medios antimadridistas muchas. Pero también es verdad que el Madrid no ofrece una imagen que ayuda a pensar lo contrario. Hola Francisco Jesús, ¿qué tal? Te he visto hoy con Sergio García Ronras. Has estado charlando, ¿no? Eso está bien, tío. Eso está bien. Reservoir Moi, ¿qué nos dices? Cierto que hay valles en lo físico, pero el problema viene de lejos, correcto. Y lo que más me preocupa es el poco ritmo que tiene el equipo todo el año y lo mal situado tácticamente, correcto. Lástima, hoy dio pena, sí. Pintus lo tiene controlado. En abril todos a tope, igual para ya no ganar nada. Es que las ligas no se ganan en abril. O sí, pero puedes perderla en febrero. No pudo llegar al título 100, Francisco. Una pena. Alex Finance dice no al Godinato. ¿Qué pasa, madridismo duro? ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo lo llevas? Un abrazo. Desde USA, que está ahí nuestro amigo madridismo duro.
Va y quita a Camavinga, que era el único con fuerza y metiendo la pierna, mientras Modric y Kroos paseándose por el campo. A Camavinga lo quita porque es lo fácil, y me parece un entrenador muy injusto. Por eso digo que Ancelotti no está preparado para lo que requiere el club. Porque Ancelotti ya adora a Kroos y a Modric, porque son jugadores que ha entrenado en su primera etapa, que los tiene muchísimo respeto, cariño deportivo. Exceso de respeto quizás, se puede entender de alguna manera, ¿no? Desde noviembre vamos en caída, sin juego, sin actitud, sin gol. Pues básicamente, en resumidas cuentas, sí. A corto plazo lo veo negro con lo que nos viene. Pues yo también. A ver, si es que yo insisto, chavales. Puedo pensar en positivo, pero ¿qué os voy a vender? ¿Una burra? Pues tampoco voy a vender una burra, porque no. Parecíamos un Rolex contra un Casio. Está de moda el asunto, chavales. El Rolex y el Casio. Eso sí, cuando se da por muerto el Madrid, cuidado, claro, correcto, como siempre. Yo por eso nunca le doy por muerto. Por ejemplo, una cosa, sufrir una humillación, pero yo no creo que el equipo, un Real Madrid, esté hundido por perder una final de una Supercopa. Hundido me parece un término muy exagerado, muy exagerado. Puede estar tocado, puede ser humillado, porque hoy futbolísticamente no se han humillado, pero coño, que han ganado la final de la Supercopa. Tranquilidad. Dentro de que sabemos que hay que trabajar, que hay que fichar, que hay que tomar decisiones, que el club es inmovilista. Pero hombre, que el Madrid a lo mejor a final de temporada compite y nos da un zasca, que estos son así, que parece que no los conocemos, pero son así, que de repente te hacen un rush final, están metidos en los títulos y ¡pum! ¡Pum! Por dar un dato optimista, en los últimos 10 clásicos, 6 victorias, 3 derrotas y un empate. Firmo algo así para los próximos 10. Carlos, vas un poco en la línea de que no te gusta la sensación de crecimiento del Barça con respecto al Madrid. Es que la verdad es que los últimos años han sido duros para el Barça. Camavinga te rinde 5 y va y lo mete de interior. Esa es otra. Pero el problema es que con Tchouaméni los dos juegan, entonces, más pivote posicional, ¿no? Todo eso a ver cómo... ¿No estás preocupado con la situación? No. A ver, estoy preocupado, esto es fútbol, Juan. Tío, no sé, a ver, es que yo el fútbol me lo intento tomar de una manera ya más calmada, dentro de que me siento vacío, tristón, tal, pero ya ese tono de preocupación y cabreo y sensación apocalíptica no me la llevo. Prefiero no llevármela, tío, porque va a ser peor, ¿sabes? Va a ser peor. Yo os entiendo, que estéis cabreados, que estéis enfadados, que estéis hasta los cojones. Yo os entiendo perfectamente, os entiendo, pero vamos. Pero... ya está. Sale Emilio Butragueño a hablar y seguro que ya está. Seguro que es muy autocrítico, ¿eh? Muy autocrítico. Don Emilio Butragueño. Hakimi no debería haberse vendido, mantener una opción. Se mantuvieron 2 años consecutivos, tanto en su cesión a Inter como Borussia Dortmund. Deberían de traer a Thomas Tuchel. El problema de Thomas Tuchel es que le dejen trabajar, que le den autonomía, que le den lo que pide, que le dejen trabajar con lo que requiera y con lo que pueda sumar. Pero Florentino prefiere técnicos más acomodados a lo que quiera Florentino, quizás. A ver el 11 del jueves. Joder, no quiero ni pensarlo, tío. Lo lamentable rueda de prensa que ha dado, pues no sé. ¿Qué ha dicho la rueda de prensa? ¿Me lo podéis decir? Porque yo estoy aquí con vosotros, no he visto la rueda de prensa, la verdad. Es que yo para ver a Ancelotti decir nada... El jueves frente al Villarreal, ¿qué movida? Pues sí, una movida, pero bueno, la gente quiere tirar la copa, o sea, que tan movida, ¿no? Hay gente que quiere tirar la Copa del Rey, así que si perdemos da igual, ¿no? ¿Qué más da? ¿Crees que hay que meterle un poco de corriente a Ancelotti? A Zidane le estarían matando. ¿A qué estamos hoy? A 15 de enero. Vente dentro de un mes al canal, a ver cómo le están pegando a Ancelotti. Cuando empiecen a pegar a Florentino, vas a ver cómo a Ancelotti le van a pegar hostias en el chiringuito. Vas a ver. Como hicieron con Zidane. Lo vendieron. Le pusieron en el circo con los leones. Me gusta más el femenino, hombre, a mí. Pero vamos, el femenino el jueves va a palmar con el Barça y lo sabemos todos. Sobre Camavinga, más allá de cuál sea su posición ideal, lo raro es que siempre parece no saber dónde colocarse. Otro síntoma de la falta de entrenamiento táctico y de posición. Hoy Modric y Kroos también. Quique, ¿por qué se dejó a Teo y no le dimos tiempo con un Vinicius o Rodrigo cuando llegó? Era muy joven. Bueno, lo de Teo Hernández fue un cara dura en Madrid. O sea que no me... Es que no vamos a ser viudas de todos. Ahora todos parecen la hostia de buenos y los nuestros muy malos, pero nos estamos olvidando también del nivel competitivo del Real Madrid en los últimos años, hombre.
Que hay que hacer cosas, que hay que cambiar, insisto, que sí. Pero hombre, que no todos los jugadores eran tan malos, ni todos tan buenos, quizás, en algún caso. Pero joder. Surrealista que diga eso del equipo. Entonces, ¿para qué? Que no estaba bien el equipo, ha dicho. Es que no... No, es un tipo sin... A ver, es un blandengue, Ancelotti. Es que es un tipo sin... No tiene autonomía ni carácter. Es una persona con mucha experiencia, que fue un magnífico futbolista, un entrenador que ha ganado muchísimas cosas y algo bueno va a tener. Algo bueno va a tener, por supuesto. Y yo le proceso personalmente mucho afecto. Pero es un entrenador muy limitado. En lo que son las decisiones en progresión del partido, en cuanto a entender que requiere una plantilla, en cuanto a apostar por ciertos jugadores jóvenes. Por Vinicius apostó, la gente se olvida muy rápido. Ancelotti no apuesta por Vinicius desde un principio, eso es mentira. Ancelotti la temporada anterior apuesta al principio de la temporada por Bale, Hazard y Benzema. Esa es su delantera que saca en el primer partido oficial ante el Alavés. A partir del partido ante el Levante, ve que Bale y Hazard eran dos exjugadores cada uno a su manera. Y entonces tuvo que meter a Vinicius por cojones e ir apostando por Rodrigo y con lo que le dio Asensio en Liga. Pero para él su delantera titular era Benzema, Bale y Hazard. Que no se engañen. Que esa es la realidad. Que no nos engañen. Cuando se fue Teo llegó Mendy, que rindió bien unas temporadas. Teo fue malísimo en el Madrid. Yo de Mendy no voy a hablar. Ahora es el momento de recoger velas. Bueno, Mendy ha jugado al 60%. Mendy ha jugado forzado, porque no había otro lateral izquierdo en condiciones. No estaba ni Álava siquiera para parchear. Y Nacho, pues mirad lo que hizo Dembélé con Nacho en el 0-4 del año pasado. Vamos, metes hoy a Nacho ahí con Dembélé y te caen en vez de 3, te caen 6. Mendy ha jugado forzado. Un jugador que vive del físico como Mendy. Resumen, Ancelotti es un entrenador viejo, poco modernizado. Para mí sí. Una leyenda, pero el fútbol actual creo que le queda un poco desubicado. Lo que más me duele de esta copa es haberla perdido contra el Barcelona y la manera en que se perdió. Esto al Barcelona le da energía. Vamos a ver también qué tipo de energía. Tranquilidad, buenos alimentos. A ver qué es lo que gana el Barcelona. Al Real Madrid le falta intensidad de juego y juegos diferentes en las delanteras, sí. A Valde con Carvajal, Valde, pedazo de jugador, muy bien. Valde me parece un lateral izquierdo para la selección. Y muy buen futbolista. Ancelotti es un tipo de 10, como entrenador estoy contigo, es limitadísimo. A veces ganar no gana el mejor, sino el que está en el momento oportuno en el sitio adecuado. Y eso fue el Madrid el año pasado. Que por supuesto Ancelotti haría alguna cosa bien, no dudo. Pero yo quiero otro perfil de entrenador. Yo quiero un perfil de entrenador que tenga más peso en lo que se ejerce en el campo. Ancelotti vino del Everton, efectivamente. Ya vino un poco de marinador, que digo yo, de retiro en un equipo ramplón de la Premier. Un equipo dinosaurio como el Everton. Pero bueno, nos fue bien el año pasado, ¿no? Pues ya está. Pues yo creo que hoy, cuando salieron Nacho y Ceballos, mejoramos algo. Yo creo que el Barcelona bajó el pie. Mi teoría es que el Barcelona bajó el pie. No que el Madrid mejore. Yo creo que fue un partido donde el Barcelona en los últimos 10-15 minutos ya se firmó el amnisticio y... ¿no? Con el 3-0. Yo creo que con el 3-0 el Barça empieza a ir bajando ya revoluciones y esa agresividad, esa intensidad con la que juegan, empiezan a bajarla. Pero vamos, que cuando ves que tu máximo rival tiene este hambre, esta voracidad, estas ganas, pues chico, ya ves que la liga puede estar jodida, ¿eh? Insisto, el Barcelona es el líder de todas las ligas que menos goles ha recibido en la competición doméstica. Si el Barcelona ha recibido tan pocos goles, tan mal no lo estarán haciendo. Porque la gente, oye, desde este canal, mucha gente se ha despollado del Barcelona. Yo en un momento determinado incluso he podido desprestigiar un poco el trabajo del Barça. Ni tanto ni tan calvo, también te digo. O sea, yo creo que tienen un buen equipo, gente joven con ganas, un trabajo, una estructura buena, con una metodología muy Barça, pero con otra parte no tan Barça, que les da pues Dembélé, Lewandowski y otros jugadores como De Jong, que les da ese toque y personalidad física también que necesita el equipo. Yuri Calafat es solo ojeador en América. No, también en Europa. De hecho, el Yuri Calafat es el que movió el asunto de Martin Odegaard en 2014. De Christensen, buen central sin más. No creo que Christensen sea ahora el nuevo Costa Curta. No sé, me parece un buen jugador sin más.
Pedri lo descartó, ¿quién? ¿El Madrid por pequeño? Bueno, no tengo constancia de eso, ¿eh? Barça defensas top, Koundé y Araujo. Bueno, más Araujo, ¿no? Koundé es buen defensa, es un buen jugador, por supuesto, pero Araujo sí que me parece top. Araujo me parece top 5 de centrales a día de hoy. Bueno, ya desde antes de la lesión grave que tuvo. Yo pensaba que le podía costar coger ritmo con la lesión tan grave que tuvo. Bueno, está hecho un animal. Un entrenador que nunca ha sonado y que ya no vendrá, no. Unai Emery no me parece tampoco. Perfil de entrenador Real Madrid. Pero bueno, no lo sé, chicos. Así es como me he quedado, con la cara que me he quedado tras el fiasco de la Supercopa. Que todo esto también lo llevo de la mejor manera que puedo. Intentaré dormir de la mejor forma que sé. Mañana vais a tener directo a las 7 de la tarde. Vais a tener un vídeo donde voy a apelar un poco al orgullo de la identidad del Real Madrid. Y a esos puntos que le faltó al equipo de carácter, de ganas, de sentir la camiseta, ¿no? Voy a hacer un vídeo crítica en ese aspecto. ¿Arribas es mucho más jugador que Pedri o Gavi? No lo sé. Insisto, no lo he podido comprobar al máximo nivel. No lo he podido comprobar, así que espero poderlo comprobar algún día. Si Ancelotti me lo puede permitir, Don Carleto Ancelotti. En vez de tener a putos despojos como Mariano o Hazard. Estos años el Madrid atrás ha estado muy serio. Llevamos partidos de verbena en defensa, sí. Carlos Doctor, sí, brutal. Bueno, chicos, voy a apagar el directo ya. ¿De acuerdo? De verdad, de todo corazón, gracias por esta horita que me habéis ofrecido a mí, también como desahogo. Espero que vosotros también, chavales, os habréis desahogado. Espero haber estado de manera digna en este directo. Sé que me ha faltado energía, pues me encuentro un poco vacío, un poco ahí sin ganas de nada. Pero nada, mañana tendremos directo a las 7 de la tarde con Fanáticos Real Madrid, con Edu. Espero que no os lo perdáis. Mañana estaremos también en Twitch, que si queréis seguirme en Twitch es Madridismo al Día, ¿vale? Y estaré a partir de las 12 horas española, a las 12 del mediodía, y charlando con vosotros si queréis, ¿vale? Así que nada, chicos, como siempre, un auténtico placer. Y yo creo que más que nunca ahora, pues a la Madrid, ¿de acuerdo? Así que nada, intentar descansar, pasar buena noche y muchísimas gracias por haber estado aquí. Chao, chicos, a la Madrid.